Me has escuchado muchas veces decir que la realidad supera la ficción. Y no es por nada, pero nuestro país esconde tantas historias increíbles que serían dignas de grandes directores y enormes galardones debido a su naturaleza tan única. Y a mi parecer, dan más miedo que cualquier película del momento. La siguiente historia que te voy a narrar ocurrió hace ya muchos años. Esta te hará replantear, en el caso de que tengas hijos, de qué es lo que ven y escuchan a diario. ¿Sus amigos imaginarios? ¿O algo más siniestro? En una fría y lluviosa noche de Bogotá, en el barrio de La Candelaria, vivía una niña llamada Valeria. Era una niña tímida y callada, de unos 10 años. Ella vivía con su madre. Estos vivían en una vieja casa colonial. Desde que tiene memoria, Valeria siempre ha escuchado susurros y voces que nadie más al parecer podía oír. Al principio pensó que era su imaginación, pero con el tiempo aquellas voces se volvieron un poco más claras y persistentes. Una noche cuando Valeria estaba sola en su habitación, las voces comenzaron a llamarla por su nombre. Vale, Valeria, ven, juega con nosotros. Le susurraban desde las paredes, desde debajo de su cama e incluso desde la ventana. Valeria, asustada, se tapaba los oídos, pero aquellas voces no se detenían. Es decir, estaban en su cabeza. Eran cada vez más insistentes, llenas de una larga tristeza. Obviamente esto le heló la sangre. Decidió contarle a su madre, pero su madre siempre le decía que solo era su imaginación, que no debía preocuparse. A veces en el mundo de los adultos olvidamos que quienes necesitan atención también son nuestros pequeños. Sin embargo, las voces no se detuvieron. De hecho, se volvieron aún mucho más fuertes, especialmente después de que Valeria encontró un antiguo diario en el sótano. Porque sí, amigos, esta casa en particular era una casa tan vieja que tenía su sótano y creo que todos sabemos que las casas de la Candelaria no es que tengan un buen punto de referencia, digámoslo así. Las páginas de este diario estaban llenas de dibujos y notas extrañas, como si hubiesen sido escritas por alguien en un estado de desesperación. Esto obviamente perturbó mucho más a Valeria, quien fue a encontrar qué era lo que estaba escrito, para darse cuenta de que encontró su propio nombre repetido una y otra vez en las páginas. Es decir, alguien o algo estaba colocando su nombre sin aparente razón alguna. Pero lo más extraño, ¿quién? ¿Por qué? ¿Para qué? Una noche, las voces le dijeron que bajara al sótano. Valeria, totalmente aterrada pero impulsada por una fuerza inexplicable que pudo haber sido curiosidad o incluso encontrar qué era lo que estaba sucediendo, tomó una vela, la encendió y se dirigió escaleras abajo. Las escaleras eran de madera. Estas crujían bajo sus pies. Su pulso se aceleraba cada vez mucho más y sus manos se ponían frías como el hielo. Me imagino que estaba pálida. No, jamás lo sabremos. Al llegar al fondo, la vela parpadeó. Las voces comenzaron a gritar. ¡Ayúdanos! ¡Libéranos! Gritaban llenando el sótano con una energía que parecía succionarle el aire a Valeria. Ella cada vez estaba más agitada, más asustada, y la vela parpadeaba cada vez con mucha más violencia, casi hasta el punto de apagarse. Pero de repente, así es, mis amigos, la vela se apagó. La niña quedó sumida en una oscuridad, y lo peor fue que sintió algo frío rozando su mano. El miedo la paralizó. Las voces ahora más claras que nunca le susurraban una historia que hacía mucho tiempo, en esa misma casa, vivió una familia, y en esa familia vivían dos hijos, hijos pequeños. Un día los niños desaparecieron sin dejar ningún tipo de rastro. Nadie volvió a saber de ellos. Se decía que la casa estaba maldita,
porque los espíritus de los niños se habían quedado atrapados entre sus muros. Aquí debo hacer un paréntesis. Si ustedes son ávidos o si han curioseado mi canal, se habrán dado cuenta de que este tipo de historias siempre involucran las paredes de la Casa de la Candelaria. Creo que no hay necesidad de preguntarnos si esto de verdad ocurrió o no ocurrió, porque creo que todos conocemos esa respuesta. Las voces comenzaron a ayudar, pidiendo a Valeria que los ayudara a encontrar paz. Le dijeron que para liberarlos debían encontrar un objeto. Este objeto los mantenía encadenados a este mundo. Sin embargo, antes de que pudiese decir algo más, Valeria sintió que algo la agarraba del brazo y la arrastraba hacia la oscuridad. Valeria se despertó a la mañana siguiente a su cama con el diario en su regazo, pero sin recordar cómo había llegado allí. Decidió que debía descubrir la verdad por sí misma. Era obvio que su familia, ni su mamá, ni nadie le iba a ayudar. Pasó todos los días, durante 2 semanas, en la casa buscando en cada rincón, hasta que finalmente encontró una vieja muñeca de porcelana. Esta también se encontraba dentro de los muros. Pero lo más curioso es que tenía los nombres de los niños grabados en su base. ¿Cuáles eran estos nombres? Desafortunadamente tampoco lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que esa misma noche que ella encontró la muñeca, se la llevó al sótano y con una mezcla de miedo pero a la vez de determinación, tomó un martillo y la rompió en pedazos. Un viento helado recorrió la casa y las voces esta vez eran más suaves, eran unas voces de agradecimiento. En un último susurro dijeron gracias. Desde entonces la casa se sintió más liviana y más tranquila. Valeria no volvió a escuchar las voces y tampoco nunca volvió a ver o escuchar a algún niño o algo en esta casa. Se sintió más aliviada que nunca porque pudo ayudar a aquellas almas que estaban atrapadas. La vieja casa colonial guarda muchos secretos, pero en particular este último fue el último en ser revelado, y con él se cerró un capítulo muy oscuro en la historia de la ciudad. Si te gustó este capítulo, te pido que por favor me sigas en todas mis redes sociales. En todas y en cada una de ellas aparezco como Hunters Asylum. Te agradezco muchísimo el que me hayas apoyado en todas mis redes sociales para seguir creciendo cada vez más y más y llegar a un público mucho más amplio. Subo contenido muy interesante en mis redes sociales para que por favor vayas y lo cheques también. No siendo más, me despido. Mi nombre es Hunter y espero que en la incomodidad de la noche este audio o video te provoque dulces pesadillas.